abrir los vasos sanguíneos de tu pene. Eso es lo que necesitamos hacer para mejorar tu erección. Necesitamos hacer que llegue más sangre al pene. Sí, ese es el objetivo principal de todos los tratamientos para la disfunción eréctil: tadalafilo, sildenafilo, inyecciones en el pene y demás. Pero quiero enseñarles 3 técnicas que pueden realizar para que llegue más sangre al pene sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de inyecciones, algo que harán en casa y lograrán que llegue más sangre al pene y mejoren sus erecciones de una forma mucho más natural, sin tanta intervención. Quédense conmigo hasta el final para entender las 3 formas y cómo hacerlas, y vamos con el video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para quienes quieran agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Para quienes me siguen hace tiempo, saben que la erección es un fenómeno vascular, endocrino vascular. La testosterona debe estar bien para tener deseo sexual, la mente debe estar bien porque la ansiedad por la adrenalina alta puede bloquear todo aquí, pero principalmente debe llegar sangre al pene. Hablé de abrir las venas del pene en la descripción del video para que entiendan, porque la vena se asocia comúnmente con los vasos sanguíneos, pero la sangre que llega al pene es sangre arterial, por la arteria cavernosa, ¿no? La arteria cavernosa se dilata, ¿no? Cuando empiezan los juegos previos y todo, se empieza a liberar óxido nítrico, se dilata, llega sangre al pene, y esa sangre llena los cuerpos cavernosos que se hinchan, comprimen las venas impidiendo el escape venoso, logrando así una erección duradera y de calidad satisfactoria. Si están pasando por un proceso de disfunción eréctil, fallando en el momento clave, perdiendo la erección, perdiéndola a la mitad o al cambiar de posición, eso es el proceso de disfunción eréctil. Muchas veces necesitarán intervención, medicamentos, pero incluso para ustedes, hacer estas técnicas antes de los medicamentos les ayudará de alguna forma. Y para quienes no pasan por esto, pero sienten: vaya, la calidad de mi erección está empeorando, ya no noto mis erecciones matutinas o nocturnas, estos ejercicios también les ayudarán a evitar una disfunción eréctil. El primer ejercicio del que quiero hablarles son ejercicios de la musculatura pélvica, o sea, la fisioterapia del suelo pélvico. Hay varios trabajos científicos, todos ellos, o la gran mayoría, trabajaron con pacientes post-prostatectomía radical, pacientes que se operaron de la próstata, pero pueden aplicarse fácilmente a todos los pacientes masculinos. Se basa en lo siguiente: si trabajan la musculatura pélvica, el suelo pélvico, que es el conjunto muscular que tienen allí, principalmente en el perineo. ¿Qué es el perineo? Esa región entre el saco escrotal y el ano. Allí hay una serie de músculos y por ahí pasa una arteria importante llamada arteria pudenda. Esta arteria da origen a la arteria cavernosa, que lleva sangre al pene, así que la principal arteria de nuestro pene es la arteria cavernosa. Pues bien, si ejercitan esa musculatura, harán que pase más sangre por la arteria pudenda y, por lo tanto, por las arterias cavernosas. Entonces, atraer sangre hacia allí, reclutar esa musculatura, va a desviar sangre hacia allá y va a llevar indirectamente más sangre al pene. Y los estudios demostraron que en el paciente post-prostatectomía, en un protocolo de rehabilitación peniana, entra el refuerzo de la musculatura pélvica. Pero, ¿cómo puedes hacer esto más fácil en tu día a día? El principal ejercicio es el ejercicio de Kegel o Kegel, que se ha vuelto muy famoso en Internet, pero básicamente es el ejercicio de elevación pélvica, en el que vas a elevar tu pelvis, ¿no? Intentar sostenerla ahí arriba, hacer un pico de contracción de al menos unos 5 segundos. Solo con eso puedes ejercitar esa musculatura pélvica. El ejercicio de Kegel o Kegel, vas a hacer ahí más o menos 10, 15 repeticiones 3 veces, 3 series de 10 a 15 repeticiones, haciendo un pico de contracción de 5 segundos. Hay varios protocolos y formas de hacerlo, con distintas series o repeticiones, pero esta es la lógica de los ejercicios de Kegel para hacer en casa hoy mismo. Otra forma de hacer que llegue sangre al pene y hacer fisioterapia vascular es la bomba de vacío peneana. Aquí está la bomba. Básicamente esta es eléctrica, pero tanto la eléctrica como la manual funcionan muy bien. Tiene un dosificador aquí para que pongas el pene exactamente como cabe aquí, mira. Entonces lo pones así, lo vas a encender, va a generar el vacío, va a succionar la sangre hacia el pene. Entonces verás, mientras estás usando aquí la bomba de vacío peniana, succiona sangre hacia el pene. Verás una erección, va a producir una erección natural ahí, ¿no? Entonces succionó sangre, llegó sangre al pene.
Esto es importante para la salud de los cuerpos cavernosos. Esta es una forma de mejorar la vascularización del pene. Y también hay estudios sobre pacientes en rehabilitación postprostatectomía. Y también pacientes, ¿no? Con largos periodos sin tener relaciones, sin masturbación, sin tener erecciones ahí, sin estar usando el pene. Entonces, la bomba de vacío peniana entra como un recurso para que mantengas la vascularización y la elasticidad del cuerpo cavernoso. Es una forma también de ejercitar el pene, entrenar el pene, mantener ese cuerpo cavernoso bien vascularizado. ¿Cómo vas a hacer esto? Más o menos 10-15 minutos en días alternos. La bomba a veces irrita la piel, así que no la uses diario al principio. Solo 10-15 minutos manteniendo la erección plena. Entonces a veces el vacío se pierde, vas manteniendo el vacío, manteniendo la erección. En días alternos es suficiente. Estudios prueban que la bomba de vacío también mejora el efecto del tadalafilo. El tipo que usa tadalafilo y bomba de vacío logra mejores resultados. Antes de la última, suscríbete al canal. Mi meta es llegar al 1,000,000 de suscriptores este año, 2026. Es posible, necesito mucho de tu ayuda. Así que sigue el canal, dale me gusta al video, que nos ayuda también nos motiva a hacer más contenido y vamos a llegar a esa meta juntos. La última forma de entrenar o ejercitarse para que llegue más sangre al pene es más o menos la misma lógica que la primera. Ejercitar, pues, los miembros inferiores. Así que es importante, nosotros los hombres muchas veces nos saltamos el entrenamiento de miembros inferiores. Entrenar miembros inferiores, sobre todo sentadilla libre y peso muerto, son ejercicios que van a reclutar sangre para el miembro inferior, para el muslo, para el músculo, que es una estructura muscular muy densa y por lo tanto estimulan más, por ejemplo, tu producción de testosterona. Pero también van a reclutar sangre para el suelo pélvico y llevar sangre al pene a través de la arteria pudenda y arterias cavernosas. Así que no te saltes el día de pierna. Ayudará a que llegue más sangre al pene y además de ayudar a producir más testosterona. Pero para ti que quieres aprender un poco más sobre formas más intervencionistas, tadalafilo diario o por demanda, dejaré el enlace en la descripción. Y hasta la próxima.